Buenos días, señores congresistas. Siendo las 11:22 horas de la mañana del día 20 de junio de 2018, se procede a verificar el quórum. Nos encontramos presentes la congresista Gloria Montenegro y quien les habla, Alberto Belaunde. Y contamos con una justificación de inasistencia del congresista Gilmer Trujillo. Y nos informa que la congresista Ana María Choquehuanca está en camino. Lamentablemente no contamos con quórum, pero haremos esto una sesión informativa y compartiremos, por supuesto, esta valiosa exposición con los colegas que no han llegado, pero que estoy seguro será muy importante para ellos. Lo importante también es que se encuentran presentes el equipo técnico de la comisión, que está muy deseosa de poder escuchar de la experiencia de Save the Children. Igual procederé a la sección despacho. Quisiera compartir con ustedes algunos temas administrativos importantes para el funcionamiento de la comisión. El día viernes 15 de junio, desde el área de mantenimiento del Congreso, se nos informó verbalmente que el equipo técnico de la comisión investigadora podrá ejercer sus labores en una oficina localizada en el tercer piso del edificio Luis Alberto Sánchez. Por lo pronto, el personal se ha instalado provisionalmente en mi despacho a fin de iniciar el importante trabajo asignado. Esperemos que dicho ofrecimiento pueda cumplirse para poder cumplir con los objetivos de esta comisión. El día lunes 18 de junio, finalmente, el área de recursos humanos del Congreso concluyó sus trámites internos y permitió que el personal técnico de la comisión investigadora pueda firmar sus respectivos contratos de trabajo. Partes de ellos ya nos acompañan el día de hoy en la sesión. Si hay si hay algún miembro que tenga interés en algún documento de la comisión, puede solicitarlo al despacho de la presidencia, el cual facilitará la copia de los documentos requeridos para los fines respectivos. En la sección informes, la presidencia informa que tenemos que informar que lamentablemente el congresista Miguel Castro ha renunciado a ser titular de esta comisión investigadora. El día 19 de junio, ayer, hemos recibido este oficio. También hay que informar que el próximo martes 26 de junio no habrá sesión ordinaria de la comisión investigadora debido a que estaremos en semana de representación. Por ello se coordinará desde la presidencia para definir las fechas de las próximas sesiones. Asimismo, la presidencia informa que en los próximos días sostendrá reuniones con titulares de diferentes instituciones con competencia en la materia a fin de comprometer su apoyo en el envío de la información que ya estamos solicitando. La presidencia concede el uso de la palabra a la congresista si es que desea hacer algún informe. En caso contrario, pasamos a la sección pedidos y si no existiera ningún pedido, pasamos finalmente a la orden del día. Tenemos a continuación la presencia de las representantes de la organización Save the Children para que lleven a cabo la presentación sobre la problemática del abuso sexual contra menores que se detalló en la agenda. Como sabemos, Save the Children es una organización que tiene 98 años de experiencia y mucha experiencia en nuestro país y en esta problemática, y seguiremos la misma metodología que hemos hecho en sesiones anteriores, que es escuchar la exposición y si tenemos preguntas o comentarios los haremos al final de la misma. Así que les dejo en uso de la palabra a Ruth Santisteban, asesora regional de Save the Children para América Latina, y a Rosa Vallejos, coordinadora del programa en Perú de esta organización. Adelante. Buenos días, señor congresista de la UNDE, señora congresista, asistentes todos. Agradecer la invitación a formar parte de esta comisión. Efectivamente, Save the Children trabaja en 120 países del mundo para contribuir en asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en el tema específico de violencia sexual, hemos venido trabajando en 8 regiones del país. Y hay un modelo que también queremos compartir, que es un modelo de trabajo frente a la violencia sexual en Huánuco. Y bueno, sin más preámbulos, voy a pasar a la presentación. La he dividido, primero vamos a hablar de una data general, alguna definición de abuso, otros datos
recogidos en la encuesta de adolescentes que hicimos el año pasado, la estrategia cómo a través de los modelos pensamos que se debe asegurar mejor el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de todas las instancias de protección frente a la niñez y adolescencia, algunas recomendaciones y algunas conclusiones. Esther es una adolescente que tuvo su primer hijo a los 13 años, víctima de violación. Fue amenazada por el agresor sexual para no hacer la denuncia, para que no avise a su familia, y estuvo expuesta a violencia durante muchos años. Cuando ella se animó a hacer la denuncia, se hizo la denuncia ante la DEMUNA, pero no hizo la denuncia por violencia sexual, sino para pedir alimentos para su hijo. Sin embargo, tampoco logró asegurar la pensión de alimentos. Esther, de 17 años, ha sido víctima de violencia en 2 oportunidades por parte de un hombre de 36 años de edad. Este es uno de los testimonios que nosotros hemos recogido a partir de las visitas de trabajo que se hizo para una investigación sobre el embarazo adolescente que tienen ustedes en la carpeta que les hemos traído, pero que sin duda nos refleja la situación a la que las adolescentes están expuestas y muchas veces de no conocer cuáles son los mecanismos de protección, de muchas veces sentir mucho miedo y no saber qué hacer para pedir ayuda, o sea, que la amenaza del agresor la devasta, que no es capaz de recurrir a su propia familia. En realidad nos presenta varias de las problemáticas que se relacionan con violencia sexual y sobre todo el tema del embarazo, que es un embarazo no deseado a partir de la violencia. ¿Qué nos dice la data? Que cada día 5 niñas de entre 9 y 13 años están dando a luz por embarazo adolescente. Y entre lo que va del año 2010 al 2017 hay 33.000 casos de violencia sexual. Y el año pasado tuvimos 25.068 denuncias por violencia sexual. 8% más de violencia que en el año 2016. De estos casos de violencia sexual, el 76% de los casos, las víctimas eran niños, niñas y adolescentes. 4 de las 5 denuncias por violencia sexual son de niños, niñas y adolescentes. Eso lo hemos recogido del Observatorio de la Criminalidad. Definitivamente las más vulnerables en el tema de violencia son niños, niñas y adolescentes. Y producto de ello también se refleja el tema del embarazo adolescente en adolescentes de 12 a 17 años y que cada día... los datos nos reflejan que cada día más de 16 niñas y adolescentes, mujeres, sufren violencia. 13 de cada 100 adolescentes están embarazadas o son madres. Y de acuerdo al ENDES, en la zona rural la cifra se eleva de 23 por cada 100 adolescentes. Pero cuando hablamos de violencia sexual, ¿a qué nos estamos refiriendo? Abuso sexual y a violencia sexual y a otras formas de explotación. Nosotros hemos recogido de lo que ustedes habían planteado como concepto de violencia sexual, que se define como todo acto sexual, la tentativa de consumarlo, los comentarios o insinuaciones sexuales, las acciones para comercializarlos o utilizarlos sexualmente o cualquier otro acto análogo a los antes descritos. Y ese concepto que ustedes bien lo han planteado está recogido y fundamentado en la Observación General número 13 del Comité de Derechos del Niño, cuando se refiere que violencia sexual tiene que ver con abuso sexual y tiene que ver con explotación sexual. Y en su párrafo 25, como bien lo pueden apreciar, señala la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal o psicológicamente perjudicial, la utilización de un niño con fines de explotación sexual comercial, la utilización de un niño para la producción de imágenes o grabaciones sonoras de abusos sexuales a niños, la prostitución infantil, explotación sexual, diríamos nosotros, la esclavitud sexual, la explotación sexual en el turismo, la industria de viajes, la trata y la venta de niños con fines sexuales y el matrimonio forzado. La observación también nos hace hincapié que muchos niños sufren abusos sexuales que pese a no mediar fuerza o coerción física, son intrusivos, opresivos y traumáticos desde el punto de vista psicológico. Porque los niños son tan vulnerables que a veces no se están dando cuenta de lo que les está pasando, es un hecho de violencia. Y eso se ve a veces más reflejados en las zonas andinas o en las zonas rurales, donde a veces se normaliza
Por ejemplo, el inicio de relaciones sexuales tempranas y forzadas por un adulto, ¿no?, que convence a una adolescente o a una niña para estar con ella. Entonces, ahí por eso es que a veces no cuenta el tema, en el caso de menores de 14 años, si hubo consentimiento o no hubo consentimiento. Y en el caso nuestro tenemos, por ejemplo, en el Código Penal, el delito de violación sexual de menores de 14 años, con penas de 30 años hasta cadena perpetua. Entonces, tenemos sanciones penales elevadas que se asume que garantizan la protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero en la práctica, lamentablemente eso no es así, porque a veces en el proceso se pierde la prueba, no se lleva bien el proceso, los procesos se caen y hay impunidad. Por un lado, de los casos que se denuncian, pero también hay casos que no se denuncian porque hay temor de hacer la denuncia o no asumen de que pueden pedir ayuda y que pueden salir de ese proceso. Entonces, el tema de no dirigir bien un proceso genera mucha impunidad. Hay muchos casos de mucha impunidad y sí, hay formas de ir revisando estos procesos, revisando este sistema de protección. Ya la Defensoría del Pueblo hizo un informe hace unos años detectando varios errores que los compartió la sesión pasada la doctora Matilde Coveña. Pero, sin embargo, muchas de las recomendaciones que este informe hizo, que fue en el 2006, no se han cumplido ahora por el Estado para mejorar el sistema de justicia. Y siempre estamos pensando que estableciendo las sanciones penales podemos asegurar que ya no haya más violaciones y se está descuidando la labor de prevención, que necesita un enfoque más integral para evitar que los hechos sucedan. Si han sucedido, que se sancionen, pero si no han sucedido, trabajar para que ello no ocurra. Entonces, nosotros el año pasado hicimos una encuesta a adolescentes, la encuesta Young Voice, Voces Jóvenes, en todo el país, y llegamos a aplicar la encuesta a 2.617 adolescentes. Entre varones y mujeres casi la cantidad era igual, 75% de la zona urbana, 25% de la zona rural. Llegamos a todos los departamentos y algunos datos hemos extractado que creo que tienen que ver con la situación de inseguridad a las que están expuestos los adolescentes, que es bueno tenerlo presente. Por ejemplo, el 27% de adolescentes a veces o nunca se siente seguro dentro de sus propias casas. Entonces, ¿qué está pasando dentro del hogar? Nosotros, los que estamos imbuidos en el tema de violencia, sabemos que el agresor sexual generalmente es un familiar, un conocido, extrañamente es alguien ajeno a los niños, niñas y adolescentes. De igual forma, el 34.6%, o sea, el 35% de adolescentes tampoco se siente seguro dentro del aula. Dentro del aula, donde hay un docente, hay un profesor que guía ese desarrollo de clases, el adolescente no se siente seguro. ¿Será porque hay otros adolescentes que lo acosan? ¿O será que es el docente el que lo acosa, ¿no? Entonces, ahí hay varias hipótesis que se podrían plantear. También hay un 34% de adolescentes que nunca se siente seguro en el recreo, que es un espacio donde aparentemente hay más niños, hay más adolescentes y es un espacio más abierto, aun cuando la escuela se ha organizado o se debe organizar, eso dicen las normas, para cuidar a los adolescentes y a los niños en el recreo, la entrada y la salida. Hay un nivel de inseguridad. El 25% se ha sentido presionado en la escuela, casi el 26%, bueno, en su vida, para forzarlos a iniciar a tener relaciones sexuales o a consumir alcohol o a consumir drogas. El 23% ha sido contactado por un adulto en línea para hablar de sexo. El 77% de estos adolescentes no saben a dónde ir cuando se sienten hostigados. Quiere decir que los y las adolescentes no conocen cuál es el sistema de protección más cercano que les puede ayudar para salir de esa situación de hostigamiento. Sumado a la situación propia de los adolescentes y que tiene que ver con su proceso de desarrollo también y con las inseguridades, hay un 44% de adolescentes que se siente triste por periodos de tiempo largo y un 25% que ha huido de su casa o ha sido expulsado de su casa, y que es una situación bastante preocupante. Otro dato que nos llamó la atención y que tiene que ver con el conocimiento y el ejercicio de derechos es que el 38% de adolescentes
nunca ha oído hablar sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, que en realidad es el instrumento legal más importante en el cual se reconocen sus derechos y se establecen las obligaciones del Estado. Y cuando hicimos un focus group para preguntar si conocían más sobre sus derechos, ellos hablaban mucho de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y hablaban que tenían 10 derechos y eso nos asustó más, porque estamos hablando de un instrumento preconvención y una declaración, no la convención que tiene rango de ley. Entonces, los profesores asumimos que tampoco conocen porque son los que les enseñan los 10 principios. Y finalmente, hay todo un tema de que ellos consideran importante y que también está reconocido como un derecho, el derecho de ellos a ser escuchados. Un 75% de adolescentes considera importante que los políticos, que los tomadores de decisiones los escuchen, porque si van a resolver sobre ellos, que escuchen su voz y qué es lo que ellos demandan y cómo ven el asunto desde su punto de vista, ¿no? Sin embargo, cuando preguntábamos, por ejemplo, en qué espacios de participación ellos asistían, solamente el 8% de adolescentes dijo haber tenido la oportunidad de participar en el espacio municipal, por ejemplo. Ahora hay mucho trabajo con los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes a nivel municipal. Entonces, esos datos sin duda nos reflejan las necesidades que tenemos que ir abordando, porque hay temas que no están visibilizados en nuestra práctica. Incluso yo diría, a veces los que estamos trabajando derechos de los niños, niñas y adolescentes, no tenemos esta información, recién la hemos obtenido, asumimos las prioridades, pero escuchando sus voces sabemos que hay varias áreas donde tendrían que trabajar, ¿no? La escuela, que sería a través del Ministerio de Educación, el sector salud, que brinda el servicio de atención y soporte psicológico, el trabajo con salud con adolescentes, y si seguimos desmenuzando, van a salir los otros sectores, ¿no? Entonces, desde Save the Children, como les comentábamos, hemos planteado una estrategia de intervención como un modelo para trabajar temas de violencia sexual. En tres niveles, en el nivel de la prevención, en la atención, pero también en la articulación y en la incidencia, ¿no? En el tema de prevención sabemos que es importante trabajar todo un tema preventivo para evitar que los hechos sucedan, y para eso hemos considerado importante trabajar procesos de formación, no solamente con los operadores y los prestadores de servicios que requieren saber cómo intervenir adecuadamente, pero también con las propias organizaciones sociales de base, que es el soporte comunitario, y también con los propios niños, niñas y adolescentes, para que ellos también puedan conocer sus derechos, saber a dónde tienen que ir, pero también ejercer sus prácticas de autocuidado para evitar la violencia. Entonces, ese trabajo se plantea de prevención, trabajo en la familia, trabajo en la escuela, trabajo en la comunidad, para trabajar un sistema comunitario de prevención. A nivel local, reforzar todo este tipo de intervenciones. A nivel de la atención, se ha trabajado una ruta integral de atención para víctimas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, que aparece en la imagen siguiente, y también fortaleciendo la mejora de las capacidades. Y ahí, y también lo vamos a ver en las recomendaciones, nosotros hemos trabajado diplomados de capacitación en sistemas de protección frente a violencia sexual con la Universidad Emilio Valdizán de Huánuco y la organización Paz y Esperanza, que es nuestra organización socia, y se ha trabajado con diplomados para operadores de sistema de justicia, para organizaciones sociales de base y para niños, distintos diplomados. También se ha promovido un sistema de maestría en políticas de niñez y adolescencia a la UNEVAL por varios años con el apoyo de Save the Children Suecia, y ahora la universidad ya lo ha asumido como práctica, ya ellos lo están haciendo porque ya lo han asumido, el Estado lo asumió como una necesidad de trabajar, es la única maestría en sistemas de protección frente a la violencia de niños, niñas y adolescentes. Y finalmente, trabajar todo el tema de articulación e incidencia, promoviendo el desarrollo de capacidades, porque si la sociedad se informa, conoce sus derechos, puede hacer la labor de vigilancia. Y en esa labor de vigilancia ahora estamos en un proceso, las organizaciones de niñez también, en
trabajar para que en los acuerdos de gobernabilidad se incluyan el alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la prevención de la violencia contra la mujer y la prevención y el aseguramiento de acabar con la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Básicamente el objetivo 5 y el 16. Y ahí se está trabajando la promoción de los acuerdos de gobernabilidad con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, que son acuerdos que suscriben los candidatos a alcaldes, los candidatos a gobernadores regionales, para que incluyan en su plan de trabajo estrategias para trabajar violencia. Entonces, se trabaja en estos 3 niveles y nosotros, en el marco de las intervenciones, hemos encontrado efectivamente que tenemos planes excelentes. Tenemos Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021, tenemos Plan de Embarazo Adolescente, tenemos plan en planes y tenemos bastante. Lo que no tenemos es presupuesto para ejecutar cada plan, porque cuando se pide la ejecución del plan, los sectores responden bajo el presupuesto que el sector ha asumido y de ahí aseguran. Y los que tienen organizado su presupuesto para, por ejemplo, intervenir frente al tema de seguridad de educación, y si está articulado un programa presupuestal, todo fluye. Pero si está articulado, no está articulado un programa presupuestal, las actividades caen. Entonces, actualmente tenemos 2 programas presupuestales, el programa presupuestal 180, que tiene que ver, programa presupuestal 80, perdón, de violencia familiar y sexual, a cargo del Ministerio de la Mujer y específicamente del Viceministerio de la Mujer. Y tenemos otro programa presupuestal del 117 que tiene que ver con asegurar la situación de los niños en riesgo o desprotección familiar. Entonces, cuando uno quiere demandar recursos y presupuestos para trabajar prevención en violencia, específicamente violencia contra niños, y ahora específicamente violencia sexual, la cifra se va reduciendo si queremos saber cuánto se asigna de presupuesto para niñez. Ya nos lo dijeron en la sesión pasada. De acuerdo a la taxonomía del gasto público, menos del 1% se destina a protección frente a la violencia. Entonces, esa es una deuda que tenemos todos y que no solamente es responsabilidad del sector y que es importante tenerlo en cuenta al momento de aprobar presupuestos. Entonces, esa es una preocupación y cruza el modelo, porque cuando se quiere hacer realidad que este sistema funcione, se necesita recursos para mejorar servicios diferenciados para adolescentes, para mejorar capacidades de los profesionales que dirigen y que deben hacer trabajo de prevención y hacer trabajo de administración de justicia. Sin embargo, también, si no se incluye el enfoque de igualdad de género, el tema de los derechos del niño, el reconocer al niño como persona, como sujeto de derechos y el trabajar todo el plano de prevención, tampoco podemos avanzar hacia reducir los índices de violencia. No sabemos, la data nos dice que la mayoría de víctimas son mujeres y que la violencia en niñas y adolescentes es mayor. Entonces tenemos que trabajar para promover relaciones igualitarias. Y por eso, como indicaba, es importante asegurar que los servidores públicos estén adecuadamente capacitados. Entonces, a veces uno espera que el docente de una escuela o el director de una escuela pueda resolver un caso e intervenir. Pero si ustedes se van a la zona más rural, donde demora unos días en llegar, y uno visita una escuela y le pregunta al director, que a veces es el director y es el profesor, porque son escuelas unidocentes, si saben que se aprobó hace unos días los lineamientos de convivencia escolar del Ministerio de Educación, no lo conocen, porque todavía la información les puede llegar en un mes, posiblemente no les llega. Y intervienen como pueden. Y lo otro es que no es fácil también atender un caso de violencia escolar en el ámbito de la escuela, porque algunos tienen la concepción. Como no ha ocurrido en mi colegio, este tema de violencia sexual, porque ha sido el padrastro, el vecino, y yo no tengo nada que decir, aunque me enteré. Y ahí son temas de desconocimiento de capacidades, pero también es necesario también fortalecer sus capacidades para que ellos puedan poner en conocimiento. Porque tienen un rol de protección reconocido en nuestros códigos de los niños, reconocido en el Código Penal, que yo no me puedo quedar callado si yo como funcionario público me enteré que la comisión de un delito, yo tengo el deber de informarlo. Pero por otro lado también hay temor de las autoridades de cómo canalizar esa denuncia, esa queja. ¿Por qué? Porque muchos han sido denunciados o querellados por los denunciados, sean padres o terceros. Entonces también hay haber sistemas de cómo asegurar esa protección para el funcionario que también pone en conocimiento la comisión de un delito.
y asegurando también el ejercicio de sus derechos. Y por otro lado, el famoso principio de interés superior del niño, ¿no? Que hasta cierto tiempo era un principio determinado y que permitía más bien ejercer abuso y violencia contra los niños aplicando el interés como una fórmula mágica, cuando ya ahora se ha tratado de definir el concepto. Tenemos observación general número 14, el Comité de Derechos del Niño, que interpreta este principio tan importante, pero también tenemos nosotros ahora una ley que establece los parámetros y garantías procesales para aplicar el principio y un reglamento. Y es necesario trabajar todo este tema, ¿no?, con los servidores. Y no solamente es el plano legal, también es el plano del propio desarrollo del niño, que tiene que ver con una intervención más holística de asegurar el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, como les decía, todo el tema de participación comunitaria, de fortalecer el trabajo en la comunidad, creo que eso, y trabajar con familias, es lo que puede también ayudar para enfrentar la violencia. Entonces, el siguiente. Esta es la ruta de atención integral que se ha trabajado con Huánuco, donde se establece un poco las funciones de quienes estarían comprometidos en hacer la prevención de los casos de violencia sexual. Esto se ha trabajado en mesas de trabajo con todos los funcionarios y se ha hecho un mapeo de instancias que estarían comprometidas en hacer la prevención. Desde la sociedad civil, las propias organizaciones de adultos, de sociales de base, de niños, la iglesia, las organizaciones no gubernamentales, los representantes de las comunidades rurales y todas las instituciones que nosotros sabemos que existen, ¿no? Instituciones educativas, las propias comisarías, si hay serenazgo, centro de emergencia mujer, de MUNAS, el gobierno regional, las direcciones regionales, las municipalidades, los hospitales, los juzgados de paz, los programas sociales y el consejo, acá han puesto el CONADIS, ¿no?, los programas para personas con discapacidad. Y en el tema de protección hay toda una fuerte labor del sistema de protección, hay todo un rol del Ministerio Público, de la Policía Nacional, del Poder Judicial, pero también de los órganos que tienen que ver con defensa, Ministerio de Justicia, el propio Centro de Emergencia Mujer, el propio Ministerio de Educación, la propia sociedad civil. Entonces, hay una suerte de obligaciones en cuanto a la atención, pero también en el tema de la recuperación, ¿no? Y tiene que ver con instituir los derechos, con asegurar el tema de una reparación civil adecuada, ¿no? Hace años, como les decía, en el informe de la Defensoría, se encontraba sentencias por casos de violencia sexual donde el juez establecía como una reparación civil 400 soles. 400 soles como una reparación civil para una víctima de violencia sexual, un niño, una niña y un adolescente. Entonces, esta forma de establecer una ruta y determinar las responsabilidades y conocer los servicios es importante para que entre las propias organizaciones hagan sinergia para trabajar el tema. Entonces, ¿cuáles serían nuestras recomendaciones? Y que también nosotros les hemos adjuntado en su carpeta en Más Desarrollo, que recoge alguna de las propuestas que pasamos nosotros al Ministerio de la Mujer en el marco de la creación de la Instancia Nacional para la Protección, y que tiene que ver, por ejemplo, en prevención consideramos importante que el Estado debe suscribir y asumir una política de protección. ¿Qué significa esto? Que todos los funcionarios, desde el más alto nivel, desde el presidente hasta el funcionario servidor público, firmen una política de comprometerse en no agredir a los niños, en tener cuidado de cuál es el trato que tienen con niños, niñas y adolescentes. Todas las instancias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, es establecer un código de conducta. Nosotros lo aplicamos en Save the Children, tenemos el modelo y lo podemos compartir, porque consideramos que es importante que si yo trabajo con niños, firme mi política, que yo voy a respetar a los niños y voy a evitar también situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y está un poquito más desarrolladito en el documento. También consideramos importante que para prevenir es importante tener un directorio territorial de los operadores del sistema de protección, ya más a nivel local, ¿no? Cada uno tiene que saber un poco como lo que decía en la ruta, qué cosa hace uno, cómo lo hace, dónde se articula,
qué estamos detectando, cómo podemos solucionarlo. También consideramos importante es mejorar los procedimientos de contratación de personal, de los que van a trabajar, con énfasis en los que trabajan con y por los niños, en todo tipo de contratación. Estamos hablando de contratación de un contrato regular, sea una consultoría, cualquier tipo de contratación que haga el Estado con adultos que van a trabajar con niños, deberían mejorarse este sistema, ¿no? Por ejemplo, el sistema de evaluación psicológica. Yo les comento una experiencia. Hace muchos años yo postulé para ser juez de familia y me fui a sacar porque le piden el certificado de salud mental. Y me fui a uno de los hospitales grandes de aquí del centro de Lima y me senté y la psicóloga me preguntó mi nombre, cuántos años tenía, cuál era mi profesión y dónde trabajaba. Yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo. Le dije Defensoría del Pueblo y me dijo, ¿puede retirarse? Le dije, ¿no me va a preguntar más? No, en 15 minutos está su certificado. Entonces yo dije, ¿cómo la psicóloga me está evaluando? Yo salí molesta, pero lo que pasa es que necesitaba el certificado porque estaba corriendo con los tiempos. Pero yo salí molesta porque dije, o sea, ¿qué clase de evaluación hacen a un juez que va a resolver sobre los niños, niñas y adolescentes? Porque también hay, bueno, antes era bien mayor este sistema de discriminacionalidad, pero yo me quedé espantada, salí molesta de ahí. Porque dije, no me ha hecho ninguna pregunta, no me ha aplicado ningún test, no me ha aplicado nada. Y es un hospital, era un hospital de los grandes de acá del centro de Lima, 4º nivel del Ministerio de Salud. Entonces, y por eso es importante ver cómo regulamos estos sistemas de contratación, porque los que trabajan con niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, nos imaginamos los que cuidan a los niños en los centros de atención residencial. Aparte de asegurarles sus recursos económicos, porque también les pagan, creo que menos del sueldo mínimo, nosotros también hicimos un informe y encontramos que les pagaban 850 soles o 550 soles, cuando el sueldo era 800. Y era una situación crítica. Aparte de eso es saber que la persona goza de salud mental para trabajar con niños y tiene el cariz para trabajar con niños. No es fácil trabajar con niños, es complejo. Entonces, por eso nos parece importante todo, incluso las consultorías. Si ese consultor va a hacer un trabajo con niños, porque va a hacer focus group, se va a reunir con ellos, tiene que firmar su política de protección, que no va a aprovechar ese espacio, porque puede ser una persona que aproveche el espacio para hacer algún daño a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí en temas de prevención hay varias ideas que me parece importante resaltar. El tema de formar y capacitar para prevenir violencia, los comentaba hace un rato, partiendo del reconocimiento del niño como persona. Cuando los adultos empecemos a entender que el niño es una persona como yo, con derechos, podemos ir haciendo cambios. Y para esto tenemos también aquí en el documento adjunto la serie de diplomados, que ya los hemos trabajado bastante, diplomados en el tema de prevención, específicamente en violencia sexual, pero también tenemos diplomados que estamos trabajando un programa de capacitación en crianza positiva, por ejemplo, para que los padres eduquen a sus niños con amor y no con violencia. Y es un proceso que también lo venimos trabajando con las socias con las que trabajamos aquí en Lima, con Paz, Esperanza y Acción por los Niños, y ya venimos trabajando. Este año hemos estado trabajando con funcionarios del Estado, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, incluso el Colegio de Abogados de Lima, con la finalidad de que ellos puedan conocer la metodología y también hacer la réplica. Bueno, también es importante utilizar metodologías y materiales de sensibilización, información y capacitación que recojan la voz de los niños. Que recojan la voz de los niños porque es importante saber su punto de vista. El material para mí me puede parecer fantástico, pero si es para el niño deberíamos tomar su voz. También consideramos importante el tema de que la escuela se imparta la enseñanza para el desarrollo de habilidades sociales, ¿no? Que es parte del complemento del desarrollo integral del niño, porque no solamente es aprender conocimientos, también aprender a convivir, ¿no? Aprender a ser y a hacer, y que se incluya el tema de la perspectiva de género. Necesitamos poner bastante fuerza en esto para reconocer que los niños y niñas reconozcan que como personas somos iguales, hombres y mujeres, y un respeto. Siguiente. En atención, siguiente, por favor, en atención, tenemos la elaboración de un registro, es una propuesta que tiene que ver con el modelo que estábamos dejando, la elaboración de un registro único articulado
e interinstitucional de casos de violencia que permita contar con una base actualizada. Y esa es una recomendación que también hizo el Comité de Derechos del Niño al Estado peruano hace muchos años y que no se ha cumplido porque los datos que hemos presentado son datos separados, ¿no es cierto? Uno es del Observatorio de la Criminalidad, otro del Centro de Emergencia Mujer, otra data tiene la Policía Nacional y cada uno tiene su cifra, pero no tenemos la cantidad exacta. Pero esta base de datos tiene que ser una con indicadores fiables, ¿no? Que, por ejemplo, reconozca digrede por sexo, si tienen discapacidad, origen étnico, identidad, y que también incluya cuáles han sido los factores de riesgo, ¿no? Para saber cuáles son las causas y sobre las causas poder intervenir. También hacer una efectiva implementación de la ruta única de atención a los casos de víctimas de violencia, articulando el servicio del Estado. Garantizar que los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia tengan un defensor del público, un abogado especializado, un abogado que los defienda, ¿no? Y ahí hay todo un tema, porque como el SEM tiene abogados, entonces van los abogados del SEM, los de defensa pública defienden al agresor, entonces dicen no podemos defender a los dos, entonces ahí también hay un tema que revisar el tema, ¿no? Porque el defensor público dice mi rol en comisaría es defender al agresor, por el derecho de defensa y la presunción de inocencia que tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Y yo no puedo defender a los dos, entonces que defienden el SEM, ¿no? Entonces ahí habría que regular y asegurar la defensa especializada. Contar con más cámaras GESEL o salas de entrevista única que permitan hacer en un solo espacio y ya no se haga la revictimización. Y luego esa entrevista que se tomó al adolescente en cámara GESEL sea valorizada como prueba ya en el proceso y no se tenga que volver a hacer o a pedir ampliación de la declaración o cuestionar esa entrevista, ¿no? Porque en esa entrevista participan todos, el abogado de la defensa, la fiscal, todos, pero a través de la Cámara, a través del profesional especializado. Y en eso es importante también ver cómo se asegura el tema de que la información sea accesible. No solamente el profesional capacitado, que es el psicólogo o el terapeuta, el que atiende al niño, sino también si es un niño que tiene una discapacidad, tiene sordera, tiene que tener a la mano la lista de intérpretes de lenguaje de señas para que pueda ser entendible. O si no tiene la lengua materna, no es el castellano, buscar a alguien que pueda traducir y se pueda respetar de esa forma su dignidad y sus derechos y todo lo que les compete, ¿no? Contar con juzgados especializados para atender casos de violencia sexual perpetrados contra niños, niñas y adolescentes. Ya tenemos en el tema de trata, tenemos fiscalías especializadas. En el tema de violencia sexual contra niños no tenemos. ¿Y qué pasa con los jueces y nuestros jueces y en nuestro Poder Judicial? Tenemos un juez que en este momento está resolviendo un robo a mano agravada, está con el expediente, saca el expediente, viene, resuelve, toma las declaraciones, pregunta, de ahí sacas otro expediente que puede ser un tema de hurto simple, puede ser tráfico ilícito de drogas, y después coge el expediente de violencia sexual. Entonces comienza a ver, ¿no? ¿Y qué ve el juez en un proceso penal? ¿Qué ve el juez? Determinar si los elementos constituyen delito o no. Y el juez solamente tiene que ver eso. No tiene que ver, el niño es una víctima, no es cualquier persona, es un niño o niña adolescente que ha sido víctima de violencia. Entonces tiene que también estar capacitado y ser especialista para saber cómo enfoca para efectos de la restitución, pero también para los efectos de medidas de protección. Muchas veces piensan que como es proceso penal, el juez penal no puede dictar una medida de protección. Sí puede dictar una medida de protección, pero a veces el juez no lo sabe. Entonces, por eso es importante la especialización, la capacitación y la formación, y en eso tenemos que invertir. En eso el Estado tiene que asegurar presupuesto para poder garantizar esa capacitación, porque de verdad, a veces exigimos, sí, efectivamente, que respondan, porque asumimos que lo van a hacer, pero esa es la realidad de los jueces, ¿no? Esa es la realidad de los jueces. Ven no sé cuántos expedientes. Alguna vez visitamos el juzgado de familia y fui a ver un caso, y el juez de familia tenía en su despacho de familia una ruma de expedientes acá, una ruma de expedientes acá. Señor, vengo por el caso de una niña porque tiene un problema de alimentos y no... ¿Qué caso es? El caso de... Espérese un momentito. El caso estaba abajo, lo sacó de abajo de la ruma y dijo, mire, este es mi orden. Yo lo voy haciendo de acuerdo al orden. Pero como usted ha venido,
déjeme verlo, a ver, ya. El lunes saco la resolución. Y yo me imagino que en el sistema penal será de la misma forma, con la diferencia que no es juzgado especializado como el de familia, sino es un juez que ve de todo y tiene que resolver. Eso no es. Y después, por eso es que a veces en las noticias escuchamos tales casos que nos sorprenden. Pero también ahí hay que fortalecer capacidades para luego exigir que cumplan sus funciones como tiene que ser. Y bueno, importante el tema de la conservación de la prueba para evitar la impunidad, ¿no? Y cómo hacer también que la policía de investigaciones, los que hacen y toman la muestra tengan mayor especialidad para poder asegurar, encontrar la prueba. Porque pasan muchos casos, y han pasado muchos casos, que no se ha determinado, no se ha probado el delito porque no se ha conservado la prueba o porque los que tenían que hacer la investigación no le hicieron bien. ¿No? Yo sé de un caso de una adolescente que fue violada por una niña de 10 años que fue violada por un tío. El tío vino un día a recogerla a la casa y le dijo que su mamá le había dicho para que la lleve a pasear, y la niña se fue con el tío la llevó a una casa y la subió en una silla y abusó de la niña, y la niña, cuando volvió a su casa, su mamá se dio cuenta que le pasaba algo y le contó. Y contó que había sido este tío, y el tío se defendió diciendo que él no había sido, que seguro le había pasado, pero que era otra persona, que cómo podían demostrar que era él. Si había sido víctima de violación, pero no era él. Entonces, ¿cómo demuestran que soy yo? Ha sido violación, pero ¿cómo demuestran que soy yo? Solamente la palabra de la niña, y el cuestionamiento fue la palabra de la niña. Cuando se hizo la entrevista con la niña contó que sí era el tío, y en el segundo, porque ya había pasado la prueba y supuestamente no había nada y lo iban a absolver al señor, porque hizo buena defensa, dijo, pruébeme que yo soy, sí ha sido violada, pero yo no soy. Tomando declaración a la niña, conversando, la niña dice, ¿y cómo era la casa? Entonces la niña describe cómo era la casa, y comienza a describir. Por ejemplo, si estaba acá, dice, veo un cuadro con una señora. Cuando yo estaba parada en la silla, veo un cuadro con una señora, una ventana a la derecha, una ventana a la izquierda. Y me subieron en una silla y no sé qué. Entonces, ¿qué hizo la policía? Pero ya eso fue en la segunda fase, porque no lo hizo la primera vez. Buscó la información del señor, y el señor tenía una casa en un lugar X. Y fueron a la casa, entraron al cuarto y estaba la descripción tal cual que había hecho la niña. Y cuando llegaron a ese cuarto, comenzaron a revisar y encontraron en la silla los vellos públicos que habían caído en la silla. Le recogieron la evidencia y condenaron. Pero lo condenaron en segunda, porque en la primera lo iban a absolver. Estaba para absolución. Entonces, son temas de mejorar las técnicas de entrevista, capacitar a los profesionales y todo desde la policía. Porque si no, de verdad, hay mucha impunidad. Y ni qué hablar con los temas de autos contra el pudor, porque como no hay huella, es más complicado denunciarlos. Y ahí viene el otro tema, que es el informe psicológico del daño causado. Pero todos son impactados de la misma forma, ¿no? Porque algunos niños normalizan ese tipo de relación, que es un abuso sexual. Y lo normalizan, porque le hacen creer que es parte de la relación de adulto, es cariño, es afecto, y es abuso sexual, no es cariño y afecto. Entonces, por eso hay mucha impunidad. Pero hay que trabajar mejor prevención. Entonces les enseñamos cuáles son los límites y cómo tienen que autocuidar. Otras recomendaciones para propuestas adicionales, y tiene que ver con el Young Voice y tiene que ver con lo que hemos encontrado de los operadores del sistema, es que hay que difundir ampliamente la convención. Y la convención, que va a cumplir 30 años, el otro año, plantea una serie de acciones. Y dentro de esos hay una que dice que hay que difundir la convención, pero no se ha cumplido. Entonces hay que difundirla. Deberíamos aprovechar los medios del Estado para poder tener programas informativos de derechos de los niños, prevención de violencia. Tenemos un sistema de medios de comunicación estatales que deberíamos aprovechar las plataformas. También consideramos importante que el Ministerio de Educación incluya a través de la Dirección de Educación Superior en las universidades, en su currículum, temas de protección a los niños con enfoque de género, ¿no?
Y en realidad debería ser para todos, no solamente para los que trabajan temas educación, psicología, derecho, sino todas las carreras, porque todos deberíamos saber cómo tenemos que proteger a los niños y un poco ir sacándonos los mitos de cuáles son roles masculinos y cuáles son roles femeninos. Todos somos personas y merecemos respeto de la misma forma, niño o adulto, hombre o mujer. Y incluir también como créditos obligatorios para las prácticas preprofesionales y profesionales a todas las carreras, educación, trabajo social, psicología, para que puedan hacer sus prácticas en las instituciones educativas o en las instancias de protección social, porque a veces no hay. O sea, las escuelas no tienen psicólogos, primero porque no hay la cantidad de psicólogos para todas las escuelas, pero tampoco lo ofrecen como una oportunidad de hacer prácticas en la escuela, ¿no? Entonces ahí... ¿Y cuáles serían las conclusiones para terminar? Definitivamente hay una labor pendiente, que es asegurar el conocimiento y el ejercicio de los derechos ciudadanos y ciudadanos en general, pero partiendo desde los niños, niñas y adolescentes. Las autoridades a cargo de la toma de decisiones de los niños, niñas y adolescentes deben tomar en cuenta su opinión, ¿no? Y eso está reconocido en la Convención, en las observaciones generales de derechos de niños ser escuchado, de tomar en cuenta qué dirían los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, si estuvieran aquí, ¿no? Para elaborar los planes y programas y proyectos y a todo nivel, a nivel nacional, regional y local y a nivel también del Estado. Hacer que los planes vinculados para proteger derechos de la niñez y adolescentes cuenten con presupuesto, lo que les comentaba. El tema es que tenemos planes excelentes y nos toman como modelo a veces a nivel de Latinoamérica, pero no se cumple. En el Plan Nacional de Acción por la Infancia tenemos el resultado 21 que permite o debe asegurar alcanzar la reducción de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. En el Plan Nacional tenemos la meta emblemática del 2021 de llegar cero maltrato infantil. Pero estamos haciendo esfuerzos desde el Estado para acabar con esto, pero no terminamos de asegurarlo, ¿no? Entonces, cuando muere un niño víctima de violencia sexual, cuando pasa una desgracia, entonces todo el sistema se activa y decimos vamos a hacer esto. Pero después, cuando empezamos a hacerlo, no lo terminamos. Y eso se hace lento, porque cada ministerio, cada sector va trabajando como puede, y como no hay presupuesto, se va dejando. Y eso lo va a decir la práctica, porque lo vamos a seguir, lo estamos viviendo y lo estamos viendo. Y eso no es de ahora, es de toda la vida. Entonces, tenemos un sistema de protección local, regional, nacional, que no cumple su rol y que no hay coordinación ni articulación. En los propios sectores a veces tampoco no dialogan bien, no tenemos la rectoría en niñez, no la tenemos como rectoría, la tenemos en mento. Entonces, en el papel todo está escrito. En las normas todo está escrito, todo está perfecto, pero lo que nos falta es asegurar que hay una mayor inversión para trabajar prevención, para hacer una buena atención, pero eso no es responsabilidad solamente de los sectores, ¿no es cierto? No es responsabilidad solamente que el sector, como nos decían, el MIN tiene que ponerle el recurso y Economía decía, nosotros vamos a asignar recursos, pero el MIN tiene que hacer la propuesta. Pero que no se repita la propuesta, porque si ya está en el programa 80, lo de violencia ya no lo vamos a ver. Entonces ahí se amarran los temas y entonces yo creo que aquí habría que hacer la reflexión ya desde el rol del legislativo, ¿no? Ustedes le aprueban el presupuesto, entonces tal vez ustedes puedan también decirle, a ver, ¿cuánto estás asignando para violencia contra niños? ¿Y cuánto de eso va a enfrentar la violencia sexual? Ahí hay un rol que podrían jugar muy importante, porque si no el sector lo va a hacer, el sector es el que presenta. Entonces, ¿quién le discute si asignó más o menos? Economía va a decir, el sector es el que pide. Yo asesoro, ayudo, oriento, pero yo no. El sector formula su pliego. Entonces, yo creo que trabajar prevención, asegurar que no haya más niños víctimas de violencia sexual, porque las cifras son gravísimas y es una de las peores formas de violencia contra los niños, ser victimados sexualmente de las distintas formas. Creo que está en manos de todos, pero en este contexto de la comisión tenemos mucha fe de que
pueda generarse esta plataforma más crítica de cómo ir mejorando lo que tenemos. Y nosotros desde la infancia tenemos un dicho que dice, sin presupuestos no hay derechos. Gracias. Sí. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Solamente voy a complementar un poco sobre el discurso que ha dado mi colega Rosa Vallejo para traerles el mensaje de Save the Children International como una organización internacional y que también está trabajando regionalmente. El problema de la violencia sexual nos preocupa mucho porque requiere realmente de altas calificaciones de especialistas y un grupo multidisciplinario para poder resolver este problema. Nos preocupa porque muchos de los países en realidad han puesto mucho énfasis en sus marcos jurídicos, legales, y por ejemplo, como en el caso de Huánuco, tenemos bastante claro ya la ruta de atención a víctimas de violencia. Nos preocupa mucho el tema de prevención, porque para cambiar normas sociales y actitudes individuales requerimos muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo en el trabajo con empoderar a los niños desde muy pequeños y que tengamos familias que puedan ofrecerles un espacio de seguridad y cambiar actitudes en padres con programas transformadores como el que Save the Children está proponiendo como modelo, que es el modelo de disciplina positiva para padres y para educadores. Necesitamos un espacio de espacios educativos seguros, donde los profesores también asuman esa responsabilidad legal y moral de proteger a los niños y adolescentes. Y para eso se requieren currículas que sean bastante amigables para la niñez y que puedan responder a todos los riesgos y factores de riesgo que viven los niños todos los días, virtualmente, pero también físicamente. Es muy importante este trabajo. Y a nivel de comunidades, como Rosa ya lo ha dicho, construyendo mecanismos comunitarios de protección. Otro tema que también Save the Children está trabajando bastante es el trabajo, no solamente con las víctimas, porque tendemos a reaccionar cuando ya se ha dado el problema, pero en realidad hay que también trabajar con los agresores, con aquellas tanto adultos como jóvenes. En sus políticas públicas integrar la rehabilitación de jóvenes agresores y también de adultos agresores es bastante importante. Ustedes como el Poder Legislativo prácticamente tienen la responsabilidad, junto con este grupo técnico, de conocer no solamente los artículos de la Convención y todo el marco jurídico internacional y regional, pero poder interpretar el contenido de cada uno de esos artículos, del artículo número 19 y el 4 a través de las observaciones generales, que es la interpretación de los órganos internacionales que han trabajado años en esta interpretación. Es bien importante también identificar aquellos marcos legislativos que están criminalizando a la violencia sexual, tales como en Europa hay modelos maravillosos, como en la Convención de Estambul, o en América Latina, como el marco legislativo en Nicaragua. Entonces hay que hacer un trabajo un poco más profundo sobre este tema y no solamente cerrándonos en la forma como Perú está interpretando este problema. Es bien importante hacer análisis de legislación cooperativa y poder contar con todo el trabajo internacional que se está dando respecto a este problema. Sí, yo creo que voy a quedar ahí. Y si hay alguna pregunta, con gusto vamos a responder. Les agradezco. Muchísimas gracias a los representantes de Save the Children por esta exposición. Tengo unas preguntas, pero primero me ha pedido el uso de la palabra la congresista Ana María Choquehuanca. Adelante. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Bienvenidas. Un saludo a mi colega Gloria Montenegro también, que está aquí.
Bueno, en realidad yo comparto plenamente todos los criterios que tiene Save the Children. Rosa Vallejos ha sido muy clara y me parecía al escucharla estar está recordando meses atrás cuando tuve la oportunidad de ser ministra de la Mujer esta problemática y este tema que fue una inquietud primordial para mí. Creamos una instancia para la protección y seguridad de los niños, una instancia nacional integrada por el Poder Judicial, el Ministerio Público, más o menos 6 ministerios o 7 ministerios. Están ustedes, está UNICEF, está la Mesa de Lucha contra la Pobreza para el tema rural, en fin. Una instancia que fue avanzando, presidente, y que yo le pido en este momento, por favor, que podamos pedir la información que es necesario que esta comisión investigadora cuente con los alcances y los acuerdos arribados sobre la materia, hasta dónde avanzamos. Una instancia muy buena porque ahí pudimos, por ejemplo, identificar cuál era el primer cuello de botella. Y como la señora Vallejos dice, el cuello de botella era la falta de presupuesto. Eso quedó claro. Para el Ministerio Público en la compra de las cámaras GESEL, para el Poder Judicial el tema de personal para poder instalar más módulos especializados en niñez. Ahora, cuando nosotros hablamos del tema de niñez, de violencia sobre todo en los niños, es importante tratar de solucionar el tema de la violencia, pero yo considero que es más importante prevenir el tema de violencia y de abusos sexuales en los niños. O sea, eso es muy prioritario y creo que en verdad no le estamos dando la importancia debida ni adecuada. Desde aquí, desde el legislativo, de repente podemos siguiendo pues no sé, la legislación de Nicaragua o de otros países. La legislación resuelve, endurece las penas, resuelve la parte de la justicia, del acceso a la justicia y que las sanciones se deban dar como deben darse. Pero eso no resuelve el tema de evitar, el tema de trabajar con la prevención. Creo que al margen de la instancia también es importante señalar que cuando uno busca en los expedientes y dice, a ver, ¿cuál es su expediente? O cuando yo veía en el ministerio más de 20,000 expedientes acumulados en la unidad de investigación tutelar, para mí fue realmente un descubrimiento doloroso. Porque hay niños, presidente, que estaban evaluados en riesgo y que sus expedientes pasaron 3, 4, 5 años, no sé, y el niño cuando estaba en riesgo tenía 6 años y a estas alturas tenía 11 o 12 años. Y no se había resuelto su caso. Nunca se había visto el caso. Bueno, dejamos una programación para que esto pudiera salir, ojalá que se esté haciendo, pero ese tema también tenemos que verlo, porque esos 20,000 expedientes hablan de 20,000 vidas de niños, niñas, adolescentes que requerían una atención inmediata. Entonces, así como eso, yo creo que sucede en el Poder Judicial, sucede en el Ministerio Público, y yo sí considero que buenos aliados nuestros son los organismos de la sociedad civil, de las organizaciones o las ONGs como Save the Children, como UNICEF, sí son buenos aliados. Son buenos aliados porque ellos hacen investigaciones. Y en esto de la taxonomía del gasto, hubo un evento en Argentina, presidente, que nos permite conocer cuánto de presupuesto podíamos tener o manejar o tener una indagación real acerca de la base sólida para poder nosotros sustentar el presupuesto para la asignación de la problemática a los niños, niñas y adolescentes en el país. Bueno, yo no quiero extenderme más. Comparto, ya dije plenamente, los criterios, los programas y todo el avance que han hecho en sus procesos de desarrollo en cuanto a las metas o los objetivos que tienen. Los de UNICEF también fueron muy buenos aportes y ojalá podamos, yo quiero seguirlas comprometiendo para que desde esta comisión, presidente, podamos ir de la mano con estas organizaciones para poder avanzar. Ya hemos escuchado muchas veces al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, pero yo creo que hay que escuchar más a la sociedad civil.
Ahí está la solución de la problemática. Gracias, presidente. Y agradecerles a ustedes por todos los aportes, felicitarlas también por los avances que se están logrando día a día, que aunque parecen pequeños, yo personalmente sé que cuesta mucho lograrlos. Gracias. Ahora dejo la palabra a la congresista Gloria Montenegro. Gracias, presidente. Yo quisiera contarles un caso real de La Libertad en distrito de Chao Virú. Son zonas esparragueras, son zonas de caña, son zonas agrícolas. En Trujillo, en el Hospital Belén, dio a luz a una niña, otra niña de 10 años. Era un cuadro muy, muy triste ver a una niña mirando a una recién nacida. Primer factor. Segundo factor, familia de extrema pobreza. ¿Cómo cae un bebé en una familia de extrema pobreza? Tercer factor, 2 violadores, un joven de 17 años y un señor de 60 años. Y habría que definir quién era el padre. Una profesora del colegio que era la que había denunciado el caso, amenazada de muerte. Pero un status quo que sigue, porque las zonas esparragueras nadie las va a mover, a los cañaverales nadie los va a mover. Y esas conductas siguen porque hay que atravesar los niños y niñas para llegar al colegio, todas esas zonas. Y tengo entendido que la zona de Chao y Virú son las zonas con más altos indicadores de violación de niños. La profesora, felizmente, el director regional de educación, el gerente de educación, nos escuchó y pudo cambiar a la profesora que estaba amenazada de muerte. Pudieron detener al mayor de edad y al otro joven mandarlo al centro juvenil. Pero la preocupación es, y lo relaciono con algo que ustedes dicen, ¿cómo se construyen los mecanismos comunitarios de protección? O sea, ¿qué tendríamos que ir a hacer a Chao o a Virú para generar esos mecanismos? ¿Cómo hacerlo? ¿Con quién más hay que trabajar si vemos que no hay jueces especializados? Si vemos que el Centro de Emergencia Mujer lo atendió en el momento de la emergencia y después. Y si son familias de extrema pobreza, ¿cómo va a crecer esa nueva criatura en un hogar donde nadie lo quería y donde una niña no sabe qué hacer? Felizmente, nuevamente el señor Rafael Moya nos escuchó y pudo hacer que la niña terminara ese año escolar. Pero imagínense todo ese caos alrededor de un problema de esta naturaleza. Y cuando Rosa comienza su exposición dando las estadísticas, entonces mi mente se trastoca y digo, ¿cuántas familias afectadas por un problema que tenemos que prevenir? Por presupuestos que tienen que darse para la prevención y por medios de comunicación que tienen que hacer un rol altamente sensibilizador y motivador a la vez para curarnos de estos cuadros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos comunitarios? ¿Con quiénes? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿No? Porque cuando tú citas y quieres hacer, todo el mundo está ocupado. Las familias no tienen, o sea, en esas zonas, gastar un sol en pasaje es un sol de su presupuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar de manera conjunta estos temas tan tristes, tan dolorosos? De nuestro trabajo con fortaleciendo mecanismos de protección integral. Sorpresivamente nos hemos dado cuenta que los mecanismos de protección comunitaria funcionan mejor que un sistema integral a nivel nacional, porque la comunidad está bastante cerca al gobierno local, al gobierno municipal, y los mecanismos comunitarios de protección están hechos por líderes comunitarios,
por el líder juvenil, por los profesores en los municipios, por los médicos, por las enfermeras y todos aquellos operadores públicos que están presentes en la comunidad, por la policía, por el líder religioso. Alrededor del mundo se ha demostrado que son muy efectivos, pero siempre y cuando tengan los municipios, los gobiernos locales o gobiernos regionales, tengan fondos disponibles para poder responder a todos los factores de riesgo de la violencia sexual en este caso. Entonces, yo creo que sí hay que dar muchísimo énfasis al trabajo descentralizado de los municipios y los gobiernos regionales para poder operacionalizar prácticamente estos mecanismos de protección. Y la experiencia en Huánuco nos ha demostrado que sí, se ha logrado tener la ruta de atención contra víctimas de violencia, pero sin embargo no se cuenta todavía con un programa presupuestario que pueda operacionalizar esa ruta de atención. Entonces yo pienso de que ustedes a nivel nacional tendrían muchísima influencia para poder fortalecer esos mecanismos de protección. Voy a dar la palabra a Rosita. Sí, sumado a lo que nos indicaba a Ruth, en realidad el trabajo en comunidad, desde la experiencia también de Save the Children, ha sido fortalecer a las propias organizaciones sociales de base. Muchas veces los horarios de trabajo no son los horarios normales, sino los fines de semana, las reuniones en las noches, pero básicamente fortaleciendo también capacidades y conocimientos. Como les decíamos, en el caso de Huánuco nosotros hemos hecho un diplomado para las organizaciones sociales de base. Aparte, la misma comunidad se ha organizado en redes de protección, ¿no? Tienen allá una mesa regional de trabajo para enfrentar temas de violencia, una mesa reconocida igual con ordenanza regional. Pero a nivel local se podría también utilizar las plataformas que existen, no sé si en la zona de Irú, pero en niños, niñas y adolescentes hay las comudenas, los comités municipales de los derechos del niño, y que están trabajando en algunas localidades donde se articulan efectivamente las distintas instancias de protección para hacer trabajo más comunitario. Y participan ahí organizaciones de la sociedad civil, pero también organizaciones sociales de base. Entonces, hay varias que se podrían implementar a nivel local. Yo creo que se podría reforzar el rol del gobierno local, que está más cerca a la población, para que pueda articular esos espacios. Otra forma también sería fortalecer los servicios de las defensorías municipales, de las DEMUNAS, porque ahora las DEMUNAS les han encargado también, en el marco del nuevo marco legislativo de niños en desprotección y en riesgo, trabajar el tema de riesgo en niños, niñas y adolescentes. Entonces ahí también hay una necesidad de fortalecer ese servicio para que pueda estar preparado y capacitado también para hacer el trabajo comunitario y con prevención. Entonces se van identificando los distintos actores y se va diseñando una estrategia o asegurando o fortaleciendo los mecanismos ya existentes. Pero sí apuntamos que es más efectivo, porque es la comunidad organizada con el gobierno local. Entonces, a veces desde el nacional no se llega de la misma forma, por más que se quisiera. Entonces, pero todo tiene que ser hay que asegurar presupuesto para poder hacerlo. Antes de hacer las preguntas, quería dar la bienvenida con esta Yuyes y agradecer su presencia en esta sesión. La primera pregunta tenía que ver sobre el caso de Huánuco, y quería si nos podían contar lo que fue la experiencia con los padres de los menores de edad que sufrieron abuso. Sé que hubo una organización y creo que sería interesante poder conocer un poco más de cómo funcionó esa experiencia. Otra pregunta que quería hacer respecto a los diplomados. Sería de mucha utilidad para la comisión el poder acceder a más información de la currícula, del sílabo, digamos, de cómo está organizado, porque creo que podría darnos luces de hacia dónde deberíamos de apuntar como Estado para el tema de capacitación y de trabajo con los diferentes actores vinculados a esta problemática. Y la última consulta es sobre si podríamos tener acceso como comisión a
la metodología y la data dura, digamos, de la encuesta que realizaron de Young Boys Perú, porque creo que podría ayudarnos a tener un poco más de insumos para el trabajo que venimos realizando. Gracias. Gracias por sus comentarios. Bueno, sí, en Huánuco ha habido un fuerte trabajo y ahí en Huánuco particularmente las madres se organizaron y hay una asociación Tamar. La asociación Tamar que estuvo haciendo un trabajo articulado también con la socia que nosotros tenemos ahí, que es Paz y Esperanza. Y sí, es una organización bastante antigua que ha estado trabajando para fortalecer sus capacidades como organización, pero también ha sido posible a través del apoyo desde CF Chile a Paz y Esperanza poder hacerles el acompañamiento para hacer seguimiento de los casos de violencia sexual. Incluso a través de la SOCIA se ha hecho asistencia psicológica y seguimiento a algunos de los casos presentados a instancia judicial. Y si más no recuerdo, tenemos un caso también que se ha presentado a instancia internacional, porque no se logró asegurar la justicia aquí en instancia nacional. Es un trabajo fuerte con esta organización y también ellos tienen un centro de cuidado, de acogimiento residencial para niñas víctimas de violencia sexual. Eso es un centro especializado. Es una organización de la sociedad civil fuerte que a través de la SOCIA seguimos nosotros acompañando, ¿no? Pero sí hacen un trabajo espectacular. También es una buena experiencia que podrían conocer, pero es una organización independiente, ¿no? Lo otro, en relación a los diplomados, todos los diplomados están colgados en la web, pero nosotros podemos hacerle llegar los links de toda la información. No tenemos en físico aquí, pero podemos ver si conseguimos algún físico. Toda la lista de diplomados que aparecen aquí, todos los materiales pueden tener acceso. La metodología también está descrita porque hay textos desarrollados de todo el curso en el archivo. Se los podemos pasar, están todos los contenidos, están las sesiones, en realidad es bastante práctico. El de la maestría, ahorita tenemos el sílabus de la maestría que podemos compartir, y los cursos también, el de disciplina positiva también lo tenemos. En el caso del Young Boys también tenemos, está colgado también en la web de CF Chile, pero igual le podemos pasar los links. Nosotros les hemos entregado hoy día la versión resumen del informe Young Boys, pero está el informe completo y en el anexo del informe están detalladas pregunta por pregunta y está desarrollado por sexo, varón y mujer, y por grado de estudio, si mi memoria no me falla, 12, 13, 14, 15 años, porque son distintos. Y les comento que para el caso de Huánuco hicimos una revisión de la base de datos y sacamos un resumen también de Huánuco, que todavía no está editado, pero está listo, y lo presentamos. Y en Huánuco los datos fueron distintos, porque no era la participación de varones y mujeres no era casi igualitaria como el informe nacional. Entonces, hay distintas formas de afectación para las adolescentes mujeres respecto de los adolescentes varones. En algunos lados, por ejemplo, la inseguridad en las calles, por ejemplo, para adolescentes varones se incrementa en los varones en las noches, en cambio las mujeres en el día, por decir, ¿no? Y los índices son distintos y los datos de exposición también son distintos si queremos ver Huánuco. Pero ahí hay una variedad de data, porque en algunas se han aplicado buena cantidad, en otras menos, ¿no? Ha sido una encuesta así abierta, ha sido presencial en un 60% y un 40% virtual, ¿no? No sé si hay algún comentario o pregunta adicional. Sí, adelante, congresista Lluvia, por favor. Muchas gracias, presidente. Darle la bienvenida a nuestros invitados, de igual manera a los colegas congresistas. Me disculpo en primer lugar porque estaba en la última comisión de inclusión social, que también había un tema importante, al igual que el que estamos tratando hoy. Como comentario, en Tumbes hay un hecho
que, si bien es cierto, de lo que he escuchado a nuestros invitados, hablamos de temas preventivos, que es importantísimo, en salvaguarda, por supuesto, de los niños, niñas y de las personas más vulnerables, como también las mujeres. Por ejemplo, un profesor de una institución educativa cita a una niña a un hotel y lo encuentran en el hotel, pero el acto no se consumó. ¿Qué pasó? El fiscal dijo, como no hubo nada y como ni la niña fue a la citación y los padres de familia que son los mayores, se archivó. Y en lo administrativo es lo que a mí me sorprende mucho, presidente, que creo que hay que ver este caso que es de Tumbes, porque los señores de Servir también dicen lo mismo. Entonces, discúlpenme el término, ese monstruo sigue suelto. Sigue trabajando. Y entonces justo hoy día yo tengo una reunión en Servir a las 4 de la tarde por este caso. Porque a mí me parece desproporcional e inaudito que se den estas cosas. O sea, nosotros tratando de que hayan medidas preventivas en salvaguarda de los menores y todo, mientras que los que deben sancionar, que es lo mínimo que deben hacer porque son responsables de la institución donde estén, no lo hacen. Entonces, en ese sentido, en Tumbes también hay casos que incluso están judicializados, que también el Poder Judicial, ustedes conocen, pues, la lentitud que tiene, por decirlo así, de un modo diplomático, porque no puedo opinar de otra forma, que tampoco resuelven los casos. O sea, lo que esperan es que haya una violación, que haya una muerte, para recién decir, bueno, como se dio el hecho, bueno, ahora hay que dar una sentencia o hay que resolver el tema, ¿no? Yo creo que sería importante, presidente, a través de usted, que nosotros podamos también citar aquí al fiscal de la Nación, citar al presidente de Servir, ¿no? Porque yo creo que ellos también como institución tienen la mayor obligación todavía de tener que dar cuentas de estos hechos. Bueno, por último, si no saben, efectivamente, pero yo creo que en un hecho de esto no necesita saber. O sea, yo creo que ya está el simple hecho de lo que está sucediendo. Entonces, presidente, esa era mi intervención para que en una próxima reunión podamos citar a estos señores, no solamente por el caso de Tumbes, yo creo que hay muchos casos similares, de repente en otras regiones que a veces están escondidos o guardados y la gente calla, pero yo creo que estos evidentes temas no pueden quedar ocultos, más aún ahora que nosotros estamos comprometidos con esta comisión, a través de usted, quien la preside, de que nosotros también tengamos que dar cuenta pues al Perú, al país, justamente cuando hay al menos denuncias, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de darle el uso de la palabra, le quería ofrecer, congresista Yuyes, si le parece pertinente, que alguien de la comisión, del personal de la comisión, pueda acompañarlo a la reunión de las 4. Creo que sería muy bueno para enlazar esto con el trabajo de investigación que venimos realizando. Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra para ir a las palabras finales de Save the Children. Sí. Bueno, yo a propósito de su comentario, nada más quería agregar, ya que va a tener la reunión usted, en las normas de educación están pauteadas la prohibición de que un docente haga invitaciones particulares, hasta particulares. O sea, el hecho de que el docente lo cite, por ejemplo, lo cite a su casa para darle clases, eso está prohibido. Y eso es sancionado como una falta en el marco del procedimiento administrativo. Hasta hace unos años, incluso, ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional, creo que era del 2012, que se había reafirmado en que, si bien es cierto en un caso de una adolescente que el profesor la llevó a dar clases particulares a su casa, si bien es cierto, no había habido una comisión de una violación sexual, pero el propio hecho que el profesor la haya invitado a su casa era una falta, y por eso el Tribunal Constitucional se ratificó en que le correspondía la sanción de destitución, porque él había apelado a que, como en el proceso penal no se había demostrado la violación, el acto contra el pudor, él debería ser absuelto. Entonces, no son distintas vías. La vía administrativa sanciona la falta administrativa y ahí no tiene que ver si se cometió el delito o no.
sino el hecho que sucedió, que es una falta del docente. Entonces, por ahí yo le sugeriría, aparte, llevar la ley de interés superior del niño, la ley 30366, y el reglamento. En la observación número 14 de interés superior del niño sería bueno que también la tenga, del Comité de Derechos del Niño, porque ahí están los fundamentos, cómo que se tienen que resolver. O sea, se tiene que resolver en función de interés superior del niño, estableciendo ciertos parámetros. Y efectivamente ahí hay que visualizar en el tema de que está prohibido. Está prohibido en la ley del profesorado y hay normas internas, la resolución directorial 343 del 2010 también creo que establece específicamente esa prohibición. Está prohibido. Incluso hasta regalar fotos, o sea, es bien detallada el tema de las prohibiciones. Y sí creo que merece una particular atención ese tema y todo el tema de los comités de procesos administrativos, los propios COPROAS que se crearon y que ahora ven todos los casos que también requieren reforzar su personal y capacitar a esos profesionales, porque ellos están viendo falta o no es falta, es profesor, no es profesor, no están viendo el fondo del tema qué es la atención al niño, niña y adolescente y las medidas de protección que también les compete. Eso. Y bueno, y finalmente agradecerles la atención. Les vamos a ahora pedir sus correos para mandarles la presentación. No sé si la ha copiado Marta. Y lo que ustedes necesitan, con todo gusto, porque tenemos las metodologías, lo que requieran para mejorar el trabajo de la comisión o poder aportar de la experiencia que tenemos, con todo gusto. Ese ha sido nuestro encargo y también de parte de nuestra directora María Gabriela Villalobos. Muchísimas gracias. Sí. Solamente como palabras finales, yo creo que también es bastante importante hacer el trabajo coordinado con las universidades, las facultades de Derecho, para que se pueda institucionalizar, digamos, institutos académicos de investigación sobre la violencia sexual. Es una pandemia a nivel mundial y requiere bastante investigación y obviamente los operadores de justicia salen de las facultades de Derecho y generalmente en las facultades de Derecho estos cursos de derechos del niño son opcionales y yo creo que es bastante importante no solamente incluir estos temas en la formación de operadores de justicia, pero también en academia de policía y en la academia de la magistratura. Y no solamente a nivel central, sino a nivel regional. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Además, vamos a seguir trabajando de manera muy estrecha con Save the Children a lo largo de este encargo que hemos recibido del Pleno del Congreso. Quiero agradecerle también la presencia a los señores congresistas y siendo las 12:44 levanto la sesión. Muchas gracias.